¿Dónde estabas en el 85? Este 19 de septiembre del 2015 se cumplirán exactamente 30 años desde el terremoto que dejó marcada nuestra nación. Dicho sismo ocurrió en 1985 a las 7:17:47 hora local en la zona centro de México, el cual alcanzó una magnitud destructiva de 8.1. El epicentro se localiza en el Océano Pacífico mexicano y a 15 kilómetros de profundidad bajo la corteza terrestre. El choque de las placas tectónicas causó grandes daños a nuestra capital. La Ciudad de México, denominada oficialmente Distrito Federal, era la sede de los poderes federales. En ella se encontraban las oficinas de la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de esta, a 390 kilómetros del epicentro, esta significativa metrópoli sufrió daños excesivos. Nunca se supo la cifra exacta de las víctimas, debido a la censura impuesta por el gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid. El gobierno reportaba el fallecimiento entre 6.000 y 7.000 personas. En los años a seguir, gracias a la apertura de diversas fuentes gubernamentales, esta se calculó en 10.000 fallecidos. El estado de béisbol de Seguro Social se usó para acomodar y reconocer cadáveres. Fue el caso de la gente afortunada que fue rescatada viva entre los derrumbes, hasta 10 días después. El número de estructuras a desmoronarse en su totalidad fue de aproximadamente 30.000 y aquellas con daños parciales de 68.000. Hubo casos especiales de ingenieras, como son los de la Torre Latinoamericana y la Torre Ejecutiva Pemex. Dichas edificaciones salieron sin algún daño alguno, a pesar del terremoto. El viernes 20 de septiembre, un día después del gran terremoto, vuelve a temblar, a las 19:38 horas, con magnitud de 7.6. Esta vez, el pánico fue inevitable. Fue hora y media después de la inesperada réplica de que el presidente de la República se dirigió a la población a través de la TV y el radio. Miguel de la Madrid compartió su luto, tristeza con la nación, y asimismo manifestó que no tenía cifras precisas y que aún había atrapados en los escombros, los cuales no se habían podido rescatar. Es un hecho notable que en los hospitales derrumbados, parte de los recién nacidos, algunos en la incubadora, se lograron rescatar. En caso de 3, 2 niñas y un niño, fueron rescatados, de los que entonces quedaban del Hospital Juárez, 7 días después del evento. Se dice que al momento de encontrar a los pequeños bajo los escombros, todo el mundo aguardaba en silencio, el llanto que les indicara que aún seguían con vida. Pero, ¿estaba México preparado para semejante tragedia? Al momento del sismo no se contaban con normas, reglamentos o protocolos para casos de emergencia o protección civil. Después de ocurrir el sismo, se reporta un caos en todas las zonas afectadas debido a los derrumbes, las suspensiones del transporte público y víctimas que logran escapar de los edificios colapsados. El metro de la Ciudad de México quedó afectado en 32 estaciones. La mayoría reanudó su servicio en los días a seguir, a excepción de las estaciones Pino Suárez e Isabel la Católica, que lo hicieron hasta el 4 de noviembre de ese mismo año. Una de las construcciones afectadas por el sismo fueron las de la famosa televisora mexicana Televisa. Estas instalaciones estaban formadas por estudios de grabación, los másters de transmisión y varios edificios de oficinas administrativas. Además, contaba con 3 grandes antenas cuya altura alcanzaba casi 200 metros. Como parte del programa de lunes a viernes, desde las 7 se encontraba al aire el noticiero Hoy Mismo, con el periodista Guillermo Ochoa y coconductores a Lourdes Guerrero y a Juan Dosal. 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. Nunca imaginamos que sería lo que fue. Al principio pensamos que lo único importante, estando a cuadro, era mantener la calma para poder calmar a quienes nos hacían el favor de vernos.
En Televisa perdimos muchos compañeros de trabajo, el número exacto todavía no lo sabemos, son varias decenas de compañeros de todos los niveles, compañeros de muchos años que estaban a esa hora en las instalaciones que se derrumbaron totalmente. El terremoto de 1985 ocurrió a las 7 de la mañana. Yo ya estaba en la universidad, tu papá también ya estaba en la universidad y a él de hecho le tocó más fuerte porque su universidad estaba en el centro. Yo llegué a la escuela y como a las 7:10 sentimos que temblaba, pero no creímos que fuera tan trágico porque ahí donde yo estaba no ocurrió nada, en la zona de satélite no se cayó nada. Si se sintió fuerte, pues solo nos asustamos un poco, pero pues nadie hizo mucho caso y seguimos con nuestras clases normales. Pero cuando empezaron a llegar amigos que venían escuchando la radio y ahí ya estaban dando las noticias de lo que había pasado, pues nos empezamos a asustar porque sí llegaban ya muy con la noticia de que se había caído muchos edificios, hospitales, oficinas, Televisa. Entonces como que ya empezamos a tratar de sintonizar estaciones de radio para estarnos enterando. Y ya en casa, pues en la televisión, ya obviamente las televisoras ya estaban empezando a transmitir en vivo las escenas y se veía muy feo, muchas ruinas. Había muchos heridos, obviamente muchos muertos. Inmediatamente se empezaron a organizar las brigadas de rescate, empezaron a organizar también la colecta de víveres, medicinas y ayuda para los damnificados. Pues la gente quería ayudar porque realmente la ayuda que brindaba el Estado pues no era suficiente, había demasiados heridos, demasiadas ruinas. Y pues al día siguiente hubo una réplica, un poquito fuerte también, aunque ya no se cayeron tantos edificios. Y más que nada, pues se solidarizó la sociedad para ayudar a las víctimas del terremoto. Esos son los recuerdos que yo tengo. Fue entonces cuando, unidos ante la misma preocupación, surgieron brigadas de rescate por todos lados, incluyendo aquellos que desinteresadamente ofrecieron algo más que sus propias manos. El secretario de la Defensa Nacional anunció minutos después del temblor que el ejército mexicano había puesto en marcha el Plan DN3 de auxilio a la población civil. Dicho plan tiene como objetivo reducir los efectos causados por desastres, coordinando a las Fuerzas Armadas y los apoyos de los organismos de la Administración Federal e instituciones privadas para intervenir efectivamente en el auxilio de quien lo necesite. No tardarían en aparecer respuestas internacionales a la desgracia, en las cuales se desborda la generosidad y el apoyo. El presidente de Cuba de ese entonces, Fidel Castro, fue uno de los principales en auxiliar a nuestra nación, siguiéndole los dirigentes de la ONU y los líderes de Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Nicaragua y Venezuela, entre otros. A raíz de este evento, surge un grupo de voluntarios que por iniciativa propia empezaría las labores de rescate. Este grupo no tardaría en ser llamado por la prensa como los hombres topo o los topos de Tlatelolco. Con el paso del tiempo serían reconocidos por su experiencia y capacidad de encontrar, por lo cual no solo participarían en intervenciones nacionales en el futuro. Algunos ejemplos de su presencia han sido el huracán Paulina en Acapulco, Guerrero, en 1997 y el tsunami en Indonesia en el año 2004. Hoy en día es definida como una asociación civil sin fines de lucro, integrada por voluntarios que son capacitados para acudir a desastres naturales de carácter nacional e internacional.